Descubre los 8 consejos increíbles de Flavio Augusto que transformarán tu vida financiera. Pedro, un joven mecánico de 30 años, se enfrascaba en la rutina diaria de su pequeño taller en un barrio humilde de Buenos Aires, donde el aroma a aceite y metal se mezclaba con el eco de las risas de sus hijos. Esa era su realidad, su refugio, pero también su prisión. Las paredes de ese lugar guardaban más que herramientas, reflejaban sus sueños y sus angustias. Cada día trabajaba con el sudor de su frente, esforzándose por ofrecer a su esposa Ana y a sus 2 pequeños una vida digna. Sin embargo, las deudas lo acechaban como sombras. Las miradas preocupadas de Ana se clavaban en su pecho, apretando su corazón ante la amenaza diaria de la imposibilidad. Una tarde, con la mente nublada por la preocupación, mientras ajustaba las tuercas de un vehículo, su teléfono vibró. Era una notificación de las redes sociales, un vídeo titulado «Descubre los 8 consejos increíbles de Flavio Augusto que transformarán tu vida financiera». La curiosidad picó su interés. En su descanso, decidió verlo. Las palabras de Flavio resonaban con fuerza. La promesa de una vida diferente, el camino hacia la estabilidad, lo incitaban a cambiar, a arriesgar. Pero al mismo tiempo, una voz interna le susurraba que no había atajos en la vida. La tensión en su mente crecía mientras su corazón se debatía entre lo que parecía una solución y la amarga realidad de su situación. Esa noche, después de cenar, encontró a Ana en la cocina, lavando los platos. La preocupación de ella era palpable, como un peso en el aire. Pedro temía decirle sobre su hallazgo, le preocupaba que viera esos consejos como un rayo de esperanza en su oscura realidad. Pero en su fuero interno, la idea de salir de las deudas lo atormentaba sin parar. ¿Y si eso le daba a su familia un futuro mejor? Justo cuando se sumía en esos pensamientos, su amigo Carlos lo buscó. «Pedro, tengo una propuesta que puede resolver todos tus problemas de un plumazo», dijo. La tentación se presentaba en bandeja, pero al hacerlo, ¿qué quedaría de su integridad y la enseñanza de su padre? La presión era aplastante. Un dilema moral se gestaba en su interior. La honestidad que su padre tanto valoró chocaba con la urgencia de salvar a su familia. Había algo irremediablemente seductor en la oferta de Carlos, pero Pedro dudaría. La angustia se alojaba en su pecho, haciéndole sentir que cada elección iba más allá de él. La mente se aceleraba, su respiración se volvía irregular. Se sentaba en un rincón del taller con la mirada perdida en las herramientas, cada una simbolizaba tanto la dedicación de su padre como su posibilidad de caer en el deshonor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor corría por su frente, la ansiedad era un monstruo que devoraba su calma. ¿Podría realmente arriesgar todo por la promesa de dinero fácil? La comunidad le ofrecía un soporte implícito en sus miradas, pero esa sombra del pasado aún lo perseguía. Cuando miraba a Ana y a sus hijos, se preguntaba si realmente podría elegir el camino menos honesto, y aún así, mirarse al espejo al final del día. La decisión inminente se acercaba como una tormenta, y su futuro permanecía incierto en la penumbra de la duda. ¿Tomará la decisión que definirá su vida, o caerá en la trampa de lo fácil? La mañana siguiente Pedro despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los rostros dormidos de sus hijos. Esa imagen tan pura le recordó lo valuoso que era su compromiso como padre y esposo. Sin embargo, el peso de la propuesta de Carlos lo acechaba como un fantasma en su mente. Debía seguir la senda de la honestidad que su padre le había inculcado o sucumbir a la tentación de una solución rápida a sus problemas económicos. Decidió que era hora de actuar. Sin embargo, en lugar de aceptar la oferta de Carlos, se plantó en su taller. Necesitaba explorar alternativas legítimas que le permitieran avanzar de forma ética. Se sentó frente al escritorio donde guardaba su contabilidad, y armándose de paciencia, comenzó a analizar los 8 consejos de Flavio. Cada uno resonaba con fuerza en su interior, desafiándole a ser más que un mecánico en un barrio humilde. El primer consejo hablaba sobre la importancia de la mentalidad de crecimiento.
Pedro cerró los ojos por un momento contemplando cómo había limitado su propia visión al identificarse únicamente con su trabajo actual. ¿Por qué no podría aprender más sobre finanzas o marketing? Despertó una curiosidad latente en él. De inmediato se propuso investigar sobre cursos en línea, creyendo que adquirir nuevas habilidades podría traer oportunidades para su taller. Al día siguiente, se sentó con Ana después de la cena para discutir sus ideas. Al compartir su deseo de aprender y crecer, vio cómo la chispa de esperanza brillaba en los ojos de ella. Lo que más quiero es que nuestros hijos tengan un futuro mejor, dijo Pedro, sintiendo que cada palabra lo instaba a avanzar. Ana asintió y ese apoyo le dio la confianza que necesitaba para seguir su camino. El siguiente consejo de Flavio hacía hincapié en la importancia de establecer metas claras. Pedro decidió que además de mejorar sus habilidades, debía fijar una meta financiera a corto plazo. Supo que debía ahorrar un porcentaje de sus ingresos cada mes, así, podría hacer frente a sus deudas y construir un pequeño fondo de emergencia. Esa nueva mentalidad lo llenó de motivación. Con entusiasmo renovado, comenzó a aplicar los consejos en su vida. Se inscribió en un curso de marketing digital que prometía ayudar a pequeños empresarios a atraer más clientes. Estableció un horario estricto, donde dedicaba tiempo en las mañanas antes de abrir el taller y en las noches después de que sus hijos se dormían. Su mente se ocupaba en aprender nuevas estrategias mientras su cuerpo continuaba en la rutina del trabajo pesado. Las semanas pasaron rápidamente, y con cada nuevo día, Pedro se sentía más empoderado. Aprendió a utilizar redes sociales para promocionar su taller, y poco a poco el flujo de clientes comenzó a aumentar. Esa mejora no solo le indicó que estaba en la dirección correcta, sino que también ayudó a aliviar la tensión económica que tanto lo ahogaba. Sin embargo, algo aún lo inquietaba. Cada vez que recibía un nuevo cliente, la memoria de la oferta de Carlos regresaba, amenazando su avance. Sabía que el verdadero desafío no solo residía en mejorar su negocio, sino en mantenerse fiel a su ética y valores. Lograría resistir la presión si la tentación volvía a tocar a su puerta. Esa noche, mientras escribía en su diario, Pedro sintió que el verdadero camino apenas comenzaba a desdibujarse ante él. La incertidumbre del futuro lo motivaba a seguir adelante, pero la pregunta persistente en su mente era, ¿cuál sería el siguiente paso crucial? ¿Podría equilibrar su crecimiento personal y profesional sin perder de vista los valores que lo definían? Sabía que en cualquier momento podría enfrentar otra decisión que pondría a prueba su integridad. Mientras su pluma se detenía, una notificación en su teléfono captó su atención, un mensaje de Carlos. Pedro, necesito hablar contigo. Tengo una oferta que no podrás rechazar. La inquietud creció en su interior al leer esas palabras. ¿Qué rumbo tomaría? ¿Ahora? La respuesta lo llevaría a un nuevo nivel de compromiso consigo mismo y con su familia. Esa mañana, Pedro despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad. La notificación en su teléfono aún reverberaba en su mente como un eco perturbador. La oferta de Carlos parecía una sombra constante, amenazando con oscurecer su reciente claridad. Sin embargo, sabía que era un momento decisivo que podía definir su futuro y el de su familia. La pregunta que lo intrigaba ahora era si debía responder a Carlos. Pedro decidió que su respuesta debía ser meditada, así que optó por dedicar la mañana a reflexionar sobre sus metas y el impacto que cada decisión tendría en su crecimiento personal. Se dirigió a su taller y, rodeado del olor a aceite y metal, se sentó con un cuaderno en blanco. Con cada palabra que escribía, sentía que delineaba su camino. Primero, la necesidad de mantenerse enfocado en el aprendizaje. Recordó el consejo de Flavio sobre la vulnerabilidad como una puerta a nuevas oportunidades. Aceptar que no sabía todo era esencial. Decidió que sin importar la presión de Carlos, su evolución personal y profesional dependía de abrazar esa vulnerabilidad, de seguir aprendiendo para empoderarse. A medida que escribía, se dio cuenta de que su meta de ahorro debía ser más que un número en la hoja de cálculo, debía reflejar su compromiso de construir un futuro sin atajos. Se propuso entonces no solo ahorrar, sino también reinvertir en su propia educación y en mejoras reales para su taller. Visualizó un espacio más moderno y acogedor que no solo atraerá a más clientes, sino que también ofrecería un ambiente de aprendizaje para sus hijos. La visión lo hizo sentir emocionado. A la tarde, con su mente más clara, se dirigió a una reunión de emprendedores locales, un espacio donde había encontrado apoyo y consejos prácticos. Sabía que debía compartir su experiencia reciente, pero también escuchar las historias de otros enfrentamientos. Deseaba aprender de sus desafíos.
Allí conoció a Marta, una joven que había comenzado a vender artesanías en redes sociales, y su historia resonó profundamente en Pedro. Ella había enfrentado críticas y dudas, pero persistió en su camino, convirtiendo su pasión en un negocio próspero. Su valentía encendió algo en él. Pedro entendió que cada paso en falso era una lección disfrazada. Con la determinación renovada por estas interacciones, su mente trabajaba en encontrar formas innovadoras para atraer más clientes. Un curso en clase presencial que ofrecía no solo estrategias de marketing, sino también un taller de liderazgo, se convirtió en su siguiente meta. Pedro se prometió a sí mismo que desarrollaría habilidades que lo transformarían no solo en un mejor empresario, sino en un líder para su familia y su comunidad. Después de una semana de intensa formación y análisis, la oferta de Carlos seguía al acecho en su mente. En su corazón, sabía que el verdadero desafío no sería solo el negocio, sino cómo gestar un cambio radical en su mentalidad, y muy posiblemente el precio a pagar para mantener sus principios. En su caso, mantenerse alejado de Carlos podía costarle esas tentaciones de dinero rápido. Mientras escribía en su diario esa noche, se sintió estancado. La idea de enfrentarse a Carlos lo inquietaba. Sin embargo, se dio cuenta de que el verdadero costo de aceptar la oferta de Carlos sería mucho más alto que cualquier alivio temporal. El dilema no era solo financiero, sino moral. Pedro sabía que la decisión que tomaría pronto no solo afectaría su negocio, sino también el legado que dejaría a sus hijos. Esa incertidumbre lo llenó de incertidumbre, y mientras contemplaba el mensaje no respondido en su teléfono, un nuevo mensaje apareció. Un contacto desconocido le había escrito: Pedro, creo que tenemos mucho de qué hablar. Tu taller tiene mucho potencial en el mercado digital. La posibilidad de un nuevo camino estaba ante él. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba, o podría ser otra distracción que lo alejaría de su verdadero objetivo? Con el mensaje inesperado brillando en su pantalla como una luz distante, Pedro sintió que una nueva chispa de esperanza podía encender la hoguera de su ambición. Sin embargo, el eco de dudas mecía su mente. La oferta de Carlos seguía como un fantasma en su interior. Era el momento de decidir si iba a sucumbir a la tentación de lo fácil o se iba a embarcar en un viaje hacia lo desconocido y potencialmente gratificante. Al día siguiente, en lugar de responder de inmediato a su contacto anónimo, se sumergió en la lectura de varios artículos sobre el mercado digital. Cada párrafo se convirtió en una revelación. Las herramientas que antes parecían inalcanzables ahora se presentaban como pasos tangibles hacia un futuro prometedor. Al comprender cómo otros emprendedores habían transformado sus negocios con la tecnología, Pedro se sintió impulsado a explorar más. La idea de tener un taller próspero no era solo un sueño, sino un objetivo que podía alcanzarse a través del esfuerzo y la educación adecuada. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, Pedro contactó a su desconocido interlocutor, Ana. En su primera conversación, Pedro se dio cuenta de que Ana no solo tenía experiencia en el ámbito digital, sino una habilidad impresionante para conectar con las personas. Cada consejo que compartía resonaba con la experiencia que había acumulado y lo hacía sentir que no estaba solo en esta travesía. La conversación se convirtió rápidamente en una sinergia de ideas, y Pedro comenzó a imaginar su taller no solo como un espacio de trabajo, sino como un punto de encuentro para la creatividad y el aprendizaje. La urgencia por mejorar lo llevó a inscribirse en un taller de marketing digital. Durante esas sesiones, se revelaron competencias que nunca había considerado necesarias. Escuchar las historias de otros emprendedores, sus fracasos y sus logros, alimentó su espíritu. Comprendió que el aprendizaje se desbordaba más allá de la teoría, se trataba de probar, de fallar y de reajustar. Las noches en vela al volante de su taller se convirtieron en sesiones de brainstorming, donde cada idea se apuntaba en su cuaderno como si fueran semillas que necesitaban ser regadas. Una vez más, la imagen de su taller renovado se hizo más vívida, un espacio digitalmente equipado, donde la comunidad se sentiría atraída no solo por los productos, sino por el conocimiento que se ofrecía. En su mente comenzó a visualizar clases peruanas de diseño, manejo de redes sociales para pequeñas empresas locales. En este proceso Pedro no solo se transformaba como empresario, sino también como mentor. Sin embargo, a medida que la emoción lo invadía, la sombra de Carlos regresó a su mente. ¿Qué diría él? Es una pregunta que lo acechaba. La facilidad que presentaba su oferta era aún seductora, y con las dudas viniendo a la superficie en cada conversación, Pedro se encontró en un dilema. La decisión que lo acechaba pronto no solo involucraba su negocio, sino su identidad y su futuro. La posibilidad de perder todo lo que había estado construyendo se sentía alarmantemente real.
en medio de esta tormenta de emociones y decisiones, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Ana tiene un proyecto que te interesa, Pedro. Quiero que lo revises. Es el momento de actuar. Atemorizado y emocionado a la vez, sabía que había llegado la hora de tomar una decisión crucial. Aun con el horizonte lleno de incertidumbres, Pedro se sintió listo para enfrentar sus miedos. Mientras miraba la pantalla, sintió que, finalmente, no solo se estaba enfrentando a una oferta o a un posible socio, estaba enfrentando una transformación personal. Había llegado el momento de dar el siguiente paso en esta travesía, uno que podría definir no solo su carrera, sino su legado. ¿Tendría el valor para seguir este nuevo camino que podría llevarlo hacia el éxito genuino, o se dejaría atrapar por la tentación del camino fácil? Pedro respiró hondo mientras se preparaba para revisar el proyecto que Ana había mencionado. La mezcla de entusiasmo y preocupación lo envolvía, pero era un sentimiento familiar. Las decisiones que había tomado hasta ahora siempre habían estado teñidas de esta compleja emoción. Abrió el archivo y las palabras empezaron a fluir, cada línea un recordatorio de su potencial y de las oportunidades que podría dejar pasar. El contenido reveló estrategias de negocio que estaban más allá de lo que había imaginado. Ana no solo compartía tips acerca del marketing digital, sino que también integraba elementos esenciales sobre cómo construir una marca auténtica. La autenticidad es la clave, había repetido ella. Las palabras resonaron en la mente de Pedro, quien había tenido problemas para distinguir su propia voz de la imitación de patrones existentes en su industria. A medida que profundizaba en el proyecto, comenzó a notar patrones en sus propias decisiones. Cortar la comunicación con Carlos y atender las sugerencias de Ana no era solo un acto profesional, era un acto de autodeterminación. Esa conversión de pensamientos trajo consigo una revelación inquietante. Si quería ser el mentor y líder que imaginaba, debía abrazar su verdad, incluso si eso implicaba rechazar ofertas que en principio parecían igual de atractivas. En su interior brotó una decisión firme: se dedicaría a desarrollar una propuesta que se alineara con sus valores. Una realidad que le permitiera ser auténtico, donde cada producto que ofreciera llevara su mensaje personal, no el de otros. Así comenzó a esbozar un plan de desarrollo de su propio contenido, desde artículos hasta clases inolvidables sobre branding personal. El siguiente paso era tangible. En su taller, Pedro empezó a experimentar con las ideas sembradas. Organizó una sesión de prueba sobre diseño y manejo de redes sociales, anunciando su primera clase en sus plataformas digitales. Su corazón latía con fuerza mientras se imaginaba enfrente de un pequeño grupo de personas, compartiendo no solo conocimientos, sino la pasión de construir algo a partir de cero. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Aunque solo un puñado de asistentes se presentó, esa conexión personal le trajo un conocimiento esencial. Había comenzado a convertirse en un referente, no solo en su sector, sino en su entorno inmediato. Las historias compartidas, los errores comentados y las ideas debatidas empezaron a contrastar con sus propias inseguridades. Se dio cuenta que su vulnerabilidad era lo que realmente conectaba con su audiencia, y no había nada de malo en ello. Al finalizar la primera clase, sintió una mezcla de orgullo y reconocimiento. Estaba en el camino de convertir su taller en más que un espacio físico. Era un epicentro de inspiración y aprendizaje. El eco de sus emociones pasadas se había vuelto un susurro, y finalmente, estaba empezando a sentirse alineado con su propósito. No obstante, la sombra de Carlos continuó acechando en su mente cada vez que reconsideraba las facilidades de aquella oferta tentadora. La seguridad que representaba seguía allí, como un canto de sirena al que le sería fácil sucumbir. En cada reflexión, Pedro comprendía que también enfrentaba el desafío de ser fiel a su crecimiento personal, la lucha por no dejarse atrapar por lo superficial, y en su lugar perseguir lo auténtico. Mientras contemplaba el futuro del taller, un nuevo mensaje desató una chispa de sorpresa. Quiero discutir el potencial de una colaboración, Pedro. Sé que estás construyendo algo único. Era un texto de Carlos. La tensión creció en su interior. ¿Sería esta la ocasión para defender su nuevo proyecto o caería una vez más en la trampa de lo fácil? El peso de la decisión lo sobrecogió, y la luz al final del túnel comenzó a titilar. Pedro sabía que estaba frente a un nuevo dilema, uno que podría decidir el rumbo de su vida. La batalla por lo que realmente quería estaba a punto de intensificarse. La luz del monitor parpadeaba en la habitación oscura mientras Pedro sostenía el teléfono, frenético, contemplando el mensaje de Carlos. Era un instante de agonía, un fuego cruzado entre su nuevo viaje y las sombras de su pasado profesional.
Sabía que ceder a la tentación de una colaboración con Carlos podría abrir puertas en un mundo familiar y cómodo, pero también representaba un retroceso. La autenticidad que había comenzado a cultivar estaba en juego. Decidido a no dejarse abrumar por esta reprisa emocional, Pedro cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Se repitió a sí mismo que si quería ser un líder en el verdadero sentido, su camino debía ser claro y genuino. ¿Era posible colaborar sin comprometer su mensaje? Sus pensamientos eran un torbellino. De un lado, la estabilidad y reconocimiento que Carlos podía ofrecer, del otro, el valor de construir algo desde cero que realmente lo representara. Buscando claridad, decidió salir a caminar. A medida que sus pies golpeaban el pavimento, su mente se liberaba. Cada paso que daba era una reflexión sobre su propósito. Recordó las palabras de Ana sobre la autenticidad y cómo había comenzado a conectar profundamente con su audiencia. La idea de tener un taller transformador resonaba con cada paso. Sin embargo, el atractivo de la oferta de Carlos lo acechaba como un eco persistente. Fue en esa caminata que una nueva perspectiva comenzó a formarse en su cabeza. ¿Y si, en lugar de rechazar a Carlos de plano, exploraba lo que realmente significaba esa colaboración? Podría tratar de alinearla con sus principios y verificar si los cimientos de su taller podían resistir esa influencia. De hecho, podría contribuir a su capacidad para filtrarse en una red más amplia. Pero esta no era una decisión que podía tomar a la ligera. Al regresar a su taller, Pedro tomó una libreta y comenzó a esbozar dos caminos. En un lado, los beneficios de la colaboración con Carlos: acceso a una audiencia mayor, mayor visibilidad, recursos compartidos. En el otro lado, las posibles desventajas: la posible pérdida de su autenticidad, el riesgo de verse a sí mismo como una extensión de la marca de Carlos. Mientras escribía, sus pensamientos se cristalizaban. Sabía que lo que necesitaba era un sistema robusto que le permitiera hacer frente a esta decisión. Pensó en las enseñanzas sobre el branding personal y cómo podía integrar a Carlos sin perder su esencia. Estaba comprometido a proteger su voz, nutrir su crecimiento y ser fiel a su visión. En medio de este torrente de ideas, decidió que iba a responder a Carlos. No con un sí o un no, sino con una invitación a conversar. Quería saber más sobre las intenciones de su antiguo socio y si había espacio para una propuesta que mantuviera su propia postura. Al apretar el botón de enviar su respuesta, una sensación de alivio lo invadió. Había dado el primer paso hacia una discusión abierta, una comunicación honesta. Ya no estaba divagando en el área gris entre la tentación y el valor. Ahora tenía la oportunidad de manifestar su verdad, incluso en un contexto que solía representar una limitación. El tiempo pasó rápidamente mientras preparaba su próxima clase. Decidió implementar ejercicios que impulsaran a sus estudiantes a reflexionar sobre sus propias decisiones y sus valores. Sus inquietudes se transformaron en temas de discusión, donde dibujamos la línea entre colaboración y compromiso personal. Ver la transformación de sus estudiantes se convirtió en un poderoso recordatorio de su misión. Pero justo cuando la sesión estaba a punto de comenzar, otra notificación en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Era un mensaje de Ana, preguntándole si había considerado el camino de las alianzas estratégicas con personas que compartieran sus ideales. Es esencial trabajar con otros, pero siempre alineando su visión a la tuya. Las palabras de Ana resonaron con una claridad nueva. La lucha no era solo por su voz, sino por discernir las voces que merecían ser escuchadas en su viaje. La tensión se intensificó nuevamente. Pedro se irguió con el corazón acelerado. La próxima clase iba a ser la más importante. Podría equilibrar su autenticidad y abrirse a un futuro que incluía a Carlos. La batalla que había comenzado prometía volverse cada vez más intricada. Sin duda, el momento de la verdad se acercaba. Mientras la clase comenzaba, Pedro se sintió atrapado entre el doble filo de sus aspiraciones. Los rostros de sus estudiantes, ansiosos por absorber conocimiento, se contrastaban con su agitada mente. ¿Qué modelo de liderazgo podía ofrecerles cuando su propia brújula moral vibraba en desarmonía? Se dijo que no podía ser un guía efectivo si permitía dudas a oscuras afectar su autenticidad. A medida que discutía sobre la importancia de la toma de decisiones alineadas con los valores personales, la conversación llevó a algunos estudiantes a compartir sus propias experiencias. Ciertas historias resonaban con contundencia, tocando temas de colaboración y compromisos que se sentían incómodos. Escuchar a otros abrirse ante el grupo no hizo más que intensificar su propia lucha interna.
Reflexionó sobre la autenticidad de sus voces mientras cuestionaba la verdadera naturaleza de su camino. Una estudiante, María, mencionó la presión de aceptar un trabajo que, a pesar de la buena paga, no resonaba con su propósito. A veces me pregunto si merece la pena, si me estoy traicionando a mí misma, dijo con una sinceridad que impactó a Pedro. Era un eco de sus propios pensamientos. La situación de María parecía ser un espejo de su actual dilema con Carlos. En ese instante de conexión, Pedro comprendió que su papel no solo implicaba guiar a otros, sino también compartir su propia vulnerabilidad. Al terminar la clase, decidió abrirse a sus estudiantes. Hoy quiero compartir algo personal, dijo con la voz más firme de lo que se sentía. Explicó de manera honesta la oferta de Carlos, la incertidumbre que sentía y cómo había elegido invitar a la conversación, en lugar de apresurarse a aceptar o rechazar. La reacción del grupo fue extraordinaria. Les permitió a algunos expresar sus propias luchas en la búsqueda de equilibrio entre el éxito y la autenticidad. Eso le hizo pensar, ¿cómo podía ayudar a otros a navegar sus desafíos sin resolver primero los suyos? Había un diálogo enriquecedor, un intercambio que mostraba que cada decisión que tomaba no solo afectaba su curso, sino el de aquellos que lo escuchaban. Al salir de la clase, Pedro se sintió más ligero. Había compartido su dilucidar y, aunque no había llegado a una respuesta clara, la participación del grupo le ofreció no solo la validación de sus temores, sino también la inspiración para seguir adelante con su crecimiento personal. Ahora entendía que su próxima charla con Carlos no era solo sobre negocios, sino un momento crucial para salvaguardar su esencia mientras exploraba la posibilidad de una colaboración. Preguntándose cómo alinear a Carlos con sus objetivos sin diluir su mensaje, comenzó a trazar mentalmente los pasos que podía tomar. Si su labor era compartir visiones auténticas, ¿por qué no proponerle a Carlos un enfoque innovador que beneficiara a ambos, sin sacrificar la integridad de su propia misión? Ese nuevo enfoque disparó en Pedro un destello de creatividad, y la idea de estructurar una reunión en la que cada lado definiera su esencia y límites se tradujo en un pequeño plan. Sin embargo, una duda surgió: ¿Carlos estaría dispuesto a entrar en ese espacio de vulnerabilidad? ¿Podría ceder a su forma o continuaría queriendo personalizar su narrativa en lugar de colaborar? Pedro camina en un equilibrio delicado entre esperanza e incertidumbre. La noche caía mientras él decidía afinar su presentación y prepararse para abordar una conversación que prometía ser transformadora. La fecha de encuentro con Carlos estaba marcada en su calendario, y la expectativa comenzaba a pesarle en el pecho. ¿Sería capaz de defender su propuesta sin doblegarse a una visión ajena? La determinación ardía en él, pero los ecos de su decisión lo acompañaban. La lucha interna entre sus ancianos aprendizajes y su deseo de innovar se intensificaban. Había llegado el momento de enfrentar la verdadera prueba de su carácter y visión. Con un espíritu renovado y la mirada fija en sus principios, Pedro se adentró en la noche con una sola convicción: que la autenticidad es el camino, y la batalla por mantenerla se librará en cada paso que dé hacia el futuro. La reunión podría ser el momento decisivo para su carrera. ¿Estaba preparado para defender su verdad en un terreno donde había tantas certezas y dudas? La respuesta se revelaría muy pronto. La mañana del encuentro llegó más rápido de lo que Pedro esperaba. Despertó con un nudo en el estómago, los ecos de sus pensamientos aún resonando en su mente. La incertidumbre lo envolvía mientras revisaba las notas que había preparado. Se encontró repasando una y otra vez la estructura de su propuesta. Las palabras pensadas para impactar y al mismo tiempo reflejar su esencia, se entrelazaban con su deseo de no solo ser oído, sino entendido. El camino hacia la oficina de Carlos parecía más largo de lo habitual. Cada paso que daba era cargado de preguntas y el susurro constante de su propio autocuestionamiento. ¿Qué tal si no entiende mi visión? ¿Y si termina convencido de seguir con su enfoque sin darme una oportunidad? Se dio cuenta de que no solo estaba buscando una colaboración, sino una validación personal que podría cambiar el rumbo de su carrera. La lucha entre el miedo al rechazo y la necesidad de honestidad comenzaba a hacerse palpable. Una vez dentro del edificio, el ambiente se sentía denso. Al cruzar el umbral de la oficina de Carlos, la función de sus visitantes se tornaba clara. Más allá del diálogo anunciado por el correo electrónico, debía ser un diálogo que empujara los límites tradicionales de una simple presentación. Carlos, conocido por su persuasión y carisma, era un maestro de la narrativa. Pedro sabía que para que su mensaje resonara, debía plantarse firme en la narrativa que llevaría consigo a esa reunión. Buenos días, Pedro, sonó la voz de Carlos cortando sus pensamientos.
La energía en la habitación cambió, Pedro tomó un respiro profundo. Carlos no parecía consciente del peso de esa reunión. Estoy ansioso por escuchar tus ideas, dijo con una amplia sonrisa, el calor de su tono parcial y acogedor. Fue un recordatorio de cómo se negociaba a menudo en aquel mundo. El encanto podría desviar cualquier crítica. Mientras comenzaban a discutir, Pedro decidió que no podía ceder ante la presión de la forma en que se había hecho en el pasado. Sintió que era hora de contar la historia detrás de su concepto. Se arriesgó a abrir con su propio proceso, a compartir sus dudas sobre la oferta misma e invitar a Carlos a participar en un pensamiento visionario. ¿No podríamos crear un espacio en el que ambos ganemos, alineando nuestra misión con los intereses de nuestra audiencia? Carlos frunció el ceño levemente como si la propuesta lo hubiera sacudido. Pedro tomó ese instante de desconcierto como una señal. Continuó describiendo su visión con claridad, estableciendo límites que eran el reflejo de sus valores. El diálogo se convirtió en un juego de tensiones creativas y momentos de conexión. Cada palabra que pronunciaba sentía que lo acercaba más a la esencia de su propio ser profesional. Al terminar la discusión, la atmósfera en la sala no era la que Pedro había imaginado. La interacción había sido mucho más rica, más real. Sin embargo, quedaba una pregunta flotando en el aire, y no podía evitar preguntarse si Carlos había entendido realmente el mensaje. La mirada que su compañero le dedicó al final de la reunión parecía ser una mezcla de contemplación y desafío. Pedro salió de la reunión con una sensación agridulce. Si bien había defendido su autenticidad, la incertidumbre seguía arrastrándose en su mente. La combinación de liberación y ansiedad, que le había hecho sentir activo y expuesto, fue un claro reflejo de su crecimiento personal. Había tocado rincones de su integridad que no había explorado antes, pero al mismo tiempo, la pregunta abierta sobre la aceptación de su propuesta persistía. Mientras se alejaba de la oficina, una idea brillante se encendió en su mente. Quizás no era solo Carlos quien necesitaba ser convencido. Tal vez él mismo debía continuar la búsqueda de su autenticidad más allá de esa sala, ofreciendo sus conocimientos no solo como un líder, sino como un transformador de narrativas. Más tarde esa noche, mientras reflexionaba sobre la reunión, se dio cuenta de que la clave iba más allá de convencer a Carlos. Era una cuestión de reforzar su propio compromiso. La pregunta que emergió fue aún más potente: ¿qué pasaría si ahora, cada vez que hablase, no solo estuviese articulando ideas, sino activando el potencial de su propio liderazgo disruptivo? Pedro entendió que su viaje no terminaba aquí. Enfrentar estos conflictos internos era solo el primer paso hacia un avance significativo. Tenía que desenterrar las respuestas que habían sido ocultas por tanto tiempo, y quizás, hasta convertir cada encuentro en una oportunidad de transformación. Con una renovada determinación, decidió que era el momento de elevar su voz a otros espacios. De repente, una invitación para organizar un taller se dibujó en su mente. No solo un espacio para negociar, sino un lugar donde todos pudieran explorar sus propias historias de autenticidad. La idea ya comenzaba a tomar forma, pero la verdadera pregunta siempre sería: ¿podría él mismo ser el puente entre su visión y la realidad de otros? Mientras el sol se ocultaba, Pedro sonrió, sabiendo que el riesgo a menudo era el camino hacia la evolución. Pedro despertó al día siguiente con una energía renovada. Había decidido que su camino hacia la autenticidad no se detendría en una reunión o en una propuesta, era un viaje que necesitaba ser cultivado a diario. La idea del taller resonaba en su mente cada vez más definida, como un proyecto que no solo podría ayudar a otros, sino que también lo fortalecería a él. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar el contenido del taller. Quería que cada sesión fuera un espacio de descubrimiento personal, un lugar donde cada participante pudiera compartir sus propios desafíos y aspiraciones. Mientras trazaba la estructura, se dio cuenta de que esto era también una oportunidad para reflexionar sobre su propia narrativa. ¿Cuáles eran las lecciones que había aprendido sobre el liderazgo? ¿Cómo podía transformar su propio viaje en un recurso para otros? Cada palabra escrita le ofrecía claridad sobre lo que realmente deseaba lograr. No se trataba solo de compartir conocimientos, sino de crear una comunidad en la que la vulnerabilidad se convertiría en una fortaleza. Las historias de otros no serían solo anécdotas, serían puentes hacia un entendimiento más profundo de sus propias luchas y triunfos. Sin embargo, la inseguridad comenzaba a asomar otra vez. ¿Y si no tengo lo necesario para liderar este taller?, se cuestionaba Pedro. La voz de la duda, a veces seductora, amenazaba con frenar su impulso. Pero recordó cómo había defendido su visión ante Carlos, y eso lo hizo sentir más firme.
Esa experiencia dejó claro que el liderazgo no era una cuestión de conocimiento absoluto, sino de honestidad en el proceso de compartir. Se comprometió a presentar su propuesta en el próximo encuentro con su grupo profesional, un grupo que había visto como un mero colectivo, pero que ahora concebía como individuos con historias valiosas. La idea de comunicar su seminario ante ellos le generaba un nudo en el estómago, pero también un destello de emoción. Necesitaba convertir ese nerviosismo en energía creativa. La presentación llegó y, mientras se preparaba, Pedro sintió un torrente de emociones. La sala era familiar, pero con un aire de incertidumbre. Era el mismo grupo con el que había compartido ideas y discusiones, pero esta vez era diferente. Aquí no solo sería un expositor de ideas, sería un facilitador de transformación. Hoy quiero hablar de autenticidad, comenzó. Al mirarlos, vio rostros que reflejaban curiosidad e interés. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba compartiendo solo su historia, sino que estaba entregando una parte de su esencia. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había anticipado. Contó sobre su experiencia con Carlos y cómo había acertado en buscar una conexión genuina. A medida que expuso su idea del taller, notó que muchos asentían con la cabeza. Los rostros que antes estaban apagados comenzaron a iluminarse, como si se hubieran unido en un momento de revelación colectiva. Las preguntas surgieron, comentarios que provocaban la reflexión, y las historias empezaron a salir. En ese instante Pedro se dio cuenta de que lo que había temido como un riesgo era, en realidad, una oportunidad invaluable. Al finalizar la reunión, los aplausos resonaron en la sala, pero lo que más lo conmovió no fueron las palmas. Era el brillo en los ojos de sus compañeros, la energía palpable en el aire. Había comenzado a formarse una conexión. Se sentía parte de algo más grande, un grupo de buscadores de autenticidad y liderazgo genuino. El eco de las palabras y las interacciones se fue haciendo más fuerte a medida que los días pasaban. Pedro no solo había presentado una idea, había abierto la puerta a un nuevo espacio, uno lleno de posibilidades donde otros podrían contar sus historias y quizás encontrar su propio camino hacia el liderazgo auténtico. Pero mientras su mente se llenaba de planes y expectativas, la inquietante pregunta persistía: ¿podría sostener esa energía de conexión y autenticidad que había surgido, o se perdería en la inercia del día? A día, el desafío había comenzado. Pedro entendió que su viaje apenas daba sus primeros pasos, y que el verdadero liderazgo tal vez no solo consistía en guiar a otros, sino en enfrentarse cada día a las dudas con valentía, transformando cada una de ellas en un aliado en su búsqueda incesante por la autenticidad. Con esa reflexión, se sintió más preparado, pero también más consciente de que la siguiente etapa lo llevaría a una confrontación más profunda, quizás con sus propias limitaciones y temores. Realmente podría dar el siguiente gran paso y llevar su mensaje a una audiencia aún más amplia. Pedro se encontró en la cima de una montaña emocional y profesional. Al comenzar a implementar su taller de autenticidad y liderazgo, los primeros resultados fueron asombrosos. Las sesiones estaban llenas, la energía en la sala era contagiosa, y la conexión que establecía con los participantes era más profunda de lo que había imaginado. Cada uno de ellos, con su propia historia, contribuía a crear un espacio único donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. El progreso tangible que observaba lo llevó a reflexionar sobre su viaje. Había pasado de ser un mecánico atrapado en la rutina, asediado por las deudas y la presión de tomar decisiones cuestionables, a convertirse en un líder en su comunidad. Su taller no era solo un lugar de aprendizaje, era un refugio emocional y profesional. Las palabras de Ana resonaban en su mente: la autenticidad es la clave. Pedro había sabido mantenerse firme en sus valores, y eso lo había llevado a construir algo genuino. A medida que avanzaban las semanas, el impacto de su trabajo en las vidas de los asistentes se hizo evidente. Volvieron a compartir sus experiencias fuera del taller, y los testimonios de personas que habían transformado su manera de enfrentar desafíos llenaban su corazón de satisfacción. Un joven, por ejemplo, había dejado de lado un empleo que no lo satisfacía para dedicarse verdaderamente a su pasión por la fotografía. Las lágrimas de alegría en sus ojos al contar su historia confirmaron que Pedro había logrado crear un espacio donde los sueños podían renacer. Sin embargo, la sombra de Carlos aún se cernía sobre él. La tentación del camino fácil y las ofertas rápidas aún acechaban. El pasado siempre podría regresar, y Pedro se dio cuenta de que la decisión frente a la colaboración con Carlos no había desaparecido completamente, aún necesitaba confrontar esa parte de su historia.
Reflejándose en sus momentos de conexión con sus asistentes, decidió que era momento de cerrarlo de una vez por todas, por lo tanto, un día, decidió responder al mensaje de Carlos. Quería tener una última conversación, pero esta vez no sería solo una negociación. Se preparó minuciosamente, decidido a establecer límites claros. En su mente resonaba un mantra: la autenticidad se defiende, no se negocia. Al llegar a la reunión, Pedro se sintió en control. Carlos lo recibió con la amabilidad habitual, pero su mirada ahora le parecía distinta. Había en ella un aire de respeto, quizás por los cambios que Pedro había hecho. La conversación se inició con el mismo ímpetu de antaño, pero esta vez, Pedro tenía algo claro que compartir. Carlos, dijo con confianza, he estado reflexionando sobre las oportunidades que hemos discutido. Pero debo ser honesto, no puedo sacrificar mi visión por ningún compromiso que comprometa mi autenticidad. Este espacio que he creado es mi legado, y no puede alterarse con promesas vacías. La firmeza en su voz sorprendió a Carlos, y por primera vez, la conversación giró hacia la posibilidad de encontrar un terreno común que no amenazara sus principios. Ambos dialogaron sobre la importancia de sus visiones individuales. Pedro defendió su necesidad de mantener el control sobre su narrativa y su enfoque, y a medida que hablaba, se sintió más y más liberado. Había encontrado su voz y estaba listo para dejar atrás las sombras. Al final de la conversación, Carlos le ofreció una colaboración que no interfiriera con su visión, un trato justo que beneficiaría a ambos con recursos compartidos y ayuda mutua. Pedro, aunque reticente, percibió la sinceridad en la disposición de Carlos para encontrarse en un punto medio. Aceptó, pero solo bajo la condición de que ambos respetarían los principios de cada uno. Salió de ese encuentro sintiéndose como un nuevo hombre, cargado de una confianza sólida que nunca antes había experimentado. Había enfrentado sus propios demonios y había salido victorioso. La decisión de honorarse a sí mismo y a su integridad lo fortaleció aún más. No solo había reescrito su propia historia, sino que había comenzado a trazar un camino en el que cada paso alimentaba su crecimiento y el de los demás a su alrededor. Pedro se convirtió en un empresario respetado, conocido no solo por su trabajo en el taller, sino también por su capacidad de inspirar y guiar a otros en la búsqueda de su autenticidad. La transformación que había buscado durante tanto tiempo ahora era palpable. Al mirar hacia el futuro, comprendió que este era solo el comienzo. No se trataba solo de un taller o de un negocio, se trataba de ser un líder verdadero. Había aprendido que el camino hacia la autenticidad es un viaje continuo, que cada decisión, cada reto, sería una oportunidad para reafirmar su compromiso con sus valores y su misión. Finalmente se sintió completo, no solo como hombre de negocios, sino como padre y esposo, el legado que había anhelado construir desde el primer día. La presión de las deudas había disminuido, sus hijos crecían en un entorno seguro y lleno de ilusiones, y Ana sonreía con confianza a su lado. Pedro, un mecánico convertido en líder, había logrado la transformación que tanto deseaba. Su vida laboral era un reflejo de su ética personal y profesional, cada éxito un testimonio de su crecimiento. Ahora sabía que sin ninguna duda, había alcanzado su verdadero propósito. Hoy es el momento en que tú también puedes dar un paso hacia tu transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a propagar estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este camino de transformación, queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos seguimos construyendo sueños.